Este 2021, la Escuela Nacional de Control dio un salto hacia la digitalización, capacitando y actualizando tus conocimientos con nuestros cursos y programas para funcionarios, servidores públicos y la ciudadanía en general. En nuestras líneas de capacitación, de gestión pública y formación complementaria, acompañado de docentes de alto prestigio que te compartirán su experiencia en las políticas públicas y el buen uso de los recursos y bienes del Estado, mediante una enseñanza andragógica. Todo de manera virtual, en nuestras modalidades de clases en vivo, con docente y autoinstructivos con inscripción gratuita, a través de las mejores herramientas virtuales para un aprendizaje de calidad. Inscríbete ingresando a www.enc.edu.pe. Para mayor información, escríbenos en nuestros diferentes canales de comunicación. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La continuidad operativa en el Estado, un enfoque bajo la norma ISO 22301. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas, en las cuales se las van a brindar al ponente al finalizar de la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa. Gracias, Gina. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. La Escuela Nacional de Control les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La continuidad operativa en el Estado, un enfoque bajo la norma ISO 22301. Esta noche contamos con la presencia del economista Ernesto Ninel Valencia Marchena, quien nos comentará a mayor profundidad sobre la norma ISO 22301 y su importancia, así como también nos hará reflexionar sobre cuán preparados estamos como Estado para hacer frente a situaciones disruptivas que afectan el desarrollo de las operaciones de las organizaciones y cuál es el cambio que se debe seguir para garantizar una respuesta efectiva desde las mismas. Ernesto, te damos la más cordial bienvenida y agradecemos tu participación y el conocimiento que compartirás con nosotros esta noche, estando seguros que tu experiencia nos ayudará a buscar implementar esta importante norma en nuestras instituciones. Doy pase a Gina para que efectúe la presentación de nuestro ponente de esta noche. Nos vemos en la ronda de preguntas. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa. Damos inicio a la conferencia magistral La continuidad operativa en el Estado, un enfoque bajo la norma ISO. Planificación, ordenamiento territorial y gestión del riesgo por la Universidad Internacional de Florida y Universidad de Chile, con especializaciones en gestión integral de riesgos y sistemas de gestión de continuidad de negocio ISO 22301-2019. Cuenta con la certificación de implementador líder ISO 22301 por PSB Canadá, certificado por el Business Community Institute y the International Consortium for Organizational Resilience. Se ha desempeñado como especialista en riesgo operacional en el Ministerio de Economía y Finanzas, especialista en riesgos en la Superintendencia del Mercado de Valores y actualmente en la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Puede empezar con su ponencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Muy agradecido a la Escuela Nacional de Control por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar
quiero comentarles un poco mi experiencia en las entidades que han mencionado y también un poco hacer que reflexionen nosotros desde nuestra posición como servidores públicos y quizás como ciudadanos sobre la importancia de implementar esta norma, ¿no? La ISO 22301. Pues bien, la continuidad operativa como tal, me parece que a raíz de esta pandemia todos ya podemos sacar una noción práctica, ¿no? ¿Qué es la continuidad del negocio o para qué sirve la continuidad del negocio? Hemos visto en la pandemia situaciones donde muchas organizaciones, sean del ámbito privado, sean organizaciones públicas o sean organizaciones sin fines de lucro, donde aquellas que no tenían planificada cómo reactivar o cómo reanudar sus operaciones o cómo hacerle frente a estas nuevas condiciones que nos ponía la pandemia, demoraron meses, semanas, meses, incluso muchas empresas han dejado de existir. ¿Por qué? Precisamente porque no estaban preparadas para situaciones disruptivas que cambiaron la forma de operar, ¿no? Más allá de comentarles que la norma ISO es un marco que permite identificar las posibles amenazas a nuestra organización y poder fortalecer nuestra capacidad de respuesta, de comentarles que como toda norma ISO son buenas prácticas que nos van a permitir gestionar a nivel de nuestra institución, organización, de una manera práctica, de una manera concreta y de una manera formal los diversos temas. Por ejemplo, el día lunes me parece que tocaron el sistema de gestión de calidad, antes de ayer el sistema de gestión antisoborno. La finalidad de todas estas normas ISO es eso, ¿no? Tener una guía práctica para las organizaciones para implementar estos temas. Yo más que hablarles de la norma, yo quisiera un poco exponer la carnecita de la norma, ¿no? Sabemos que todas las normas ISO tienen una estructura de alto nivel, las 10 principales cláusulas, ¿no? Que son el objetivo, las referencias normativas, los términos, el contexto, el liderazgo, que es muy importante en toda norma de sistema de gestión, la planificación, el soporte. Quiero enfocarme en el componente 8, que es la operación, ¿no? A diferencia de las otras normas, la ISO 22301 nos va a permitir aplicar ciertas herramientas que nos van a servir a nosotros desde nuestra posición como servidor público o como ciudadano, saber cómo enfrentar una situación disruptiva, poder estar preparados y no lamentar consecuencias o impactos intolerables a la institución, ¿no? Bueno, la agenda que vamos a ver hoy es un concepto claro de la continuidad del negocio. Les voy a hablar poco de la norma, más voy a centrarme en la cláusula 8 de la operación para un poco conocer las herramientas. Los beneficios de implementar un sistema de gestión de continuidad del negocio. Bueno, creo que no va a haber mejor manera de sensibilización a la alta dirección, donde muchas veces cuando vas a decirle hay una norma, incluso hay una norma a nivel local, la resolución ministerial 028-2015, SM, estamos hablando de 2015, ¿eh? 2015, donde disponía que todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno deberían implementar la gestión de continuidad operativa. Han pasado 6 años, lamentablemente no todas las entidades han podido implementar esta norma. En el 2017 ya se veía un poco ahí la falta de importancia que le daban a las entidades, ¿no? De los 3 niveles de gobierno, estamos hablando a nivel nacional, nivel regional, a nivel local, porque ocurrió el fenómeno del Niño 2017 y muchas instituciones, gobiernos locales del norte del país ya no podían operar porque sus instalaciones se habían inundado, no tenían de repente un data center de respaldo, no tenían un lugar alterno para poder reanudar sus operaciones. Y ahí se veía un poco de dejadez, ¿no? De estas autoridades. Y bueno, llegó el 2021, nos agarró la pandemia, cada uno de nosotros, de nuestras diversas opiniones que podamos tener, vimos qué tan eficiente o no fue el Estado en reaccionar, ¿no? Si hubiésemos tenido planes de continuidad en nuestras instituciones, si hubiésemos hecho ejercicios de prueba de estos planes de continuidad, hubiésemos estado preparados, creo que la situación hubiese sido distinta, ¿no? No estuviésemos lamentando el tema económico y los 200.000 muertos que tenemos en esta pandemia, ¿no? Un poco eso vamos a reflexionar al final. Si cada uno de nosotros tendrá una opinión distinta al respecto, pero creo que es ahora pensar en situaciones que podrían ocurrir en un futuro no muy lejano, ¿no? El tema del terremoto para las instituciones que estamos acá en Lima es un evento que desde hace mucho tiempo hablamos del terremoto cuando llega mayo, cuando llega octubre, por ahí sí hacemos nuestros simulacros, pero ¿qué más hacemos? Dentro de nuestra ubicación, de nuestra posición en las entidades públicas,
sabemos cuáles son los procesos que yo tengo que priorizar, sabemos cómo tengo que atender al ciudadano ante esas situaciones, estoy preparado. Y como ciudadanos, ¿no? También exigirle a nuestras autoridades, ahora en el próximo año que van a haber elecciones municipales y regionales, conocernos si esas autoridades que están ingresando tienen un plan de respuesta ante estas situaciones. Al menos acá en Lima, como les repetía, el tema del terremoto es el evento disruptivo que podría generar un caos total, ¿no? Al final vamos a reflexionar con un video también de una campaña que está promoviendo el Diario El Comercio, que creo que eso es muy importante tomarlo y poder difundirlo en nuestras instituciones, ya seamos entidades públicas, organizaciones privadas, porque genera conciencia, ¿no? La pandemia no es un evento que ocurre ahora y ya no va a volver a ocurrir, podría ocurrir en un par de años, ocurrió antes, ¿no? En el 2008 ocurrió con la gripe aviar H1N1, pero no llegó a Perú y bueno, muchas entidades, por ejemplo, les comento de mi experiencia, ¿no? Previo a la pandemia, en febrero del 2020, en la entidad donde yo estaba, me pidieron, oye, ¿tú sabes algo de planes de contingencia en pandemia? Bastaba googlear y en México teníamos un plan de contingencia ante pandemias. No era un evento que nadie se había enterado, que nunca se había previsto. Sí habían planes de contingencia, habían situaciones que tú tenías que ir previendo antes de que declaren la cuarentena, porque incluso en esta entidad la recomendación de este plan de contingencia, en el caso mexicano, recomendaba cerrar locales cerrados, por así decirlo, los equipos de trabajo, dividirlos en dos, un equipo que se mantenga en la sede, otros equipos que se mantengan desde su casa, cosas que vimos que se implementaron, ¿no? Pero previo a la cuarentena, muchas entidades públicas, no solamente pasó en la que yo estaba, sino que mucha gente decía, no, pero es que yo no puedo hacer que la gente haga teletrabajo porque no tengo las condiciones o la norma no me lo permite. ¿Por qué voy a cerrar mi local de centro de atención al ciudadano? ¿Por qué voy a cerrarlo si no pasa nada, todavía no llega la pandemia? Cosas así que nos dimos cuenta que en los meses siguientes se tuvieron que aplicar sí o sí, ¿no? Porque estas situaciones van a pasar. Vamos a encontrar mucha literatura internacional que nos va a permitir y nos va a facilitar poder responder a estas situaciones, ¿no? Bien, el concepto que quisiera que todos nosotros, todos los participantes de esta noche, que se lleven de la continuidad del negocio o también denominada operativa, como les comentaba, en el 2015 salió esta norma a nivel local que solicitaba a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno poder implementar, es la forma en que una organización se prepara para hacer frente a futuros incidentes que pudiesen colocar en peligro el cumplimiento de la misión. ¿Ya? Y afectando a las partes interesadas. Este término partes interesadas, de repente asociarlo a una entidad pública muchas veces es difícil, ¿no? Muchas veces en el caso privado, cuando se puede determinar impactos económicos, como por ejemplo un supermercado que deje de abrir 2 o 3 días, te das cuenta, ¿no? ¿Cuál es la ganancia que pierde diario de facturar? Y mides y dices, pucha, si en un día pierdo 1 millón de soles, en 2 días pierdo dos, en 3 millones, en el cuarto día de repente ya mis clientes habituales se van a otro supermercado, te das cuenta, ¿no? Y esa pérdida o esos ingresos que ya no vas a percibir, dices, ah, no, entonces yo para no llegar a este cierre de mi operación, de mi supermercado, mejor lo invierto y voy a desarrollar un plan de continuidad del negocio que me cueste 1 millón de soles, pero estoy ahorrando los 3 otros millones de soles que no voy a dejar de ganar, ¿no? El concepto en entidades privadas es más fácil de asimilar, ¿no? Porque ese impacto económico sí genera cierto entendimiento a las cabezas. Pero en las entidades públicas, lamentablemente, ¿quién es nuestra parte interesada? Nosotros como servidores públicos tenemos que pensar en que el ciudadano es nuestra parte interesada, ¿no? No tenemos inversionistas, quizás no tenemos accionistas, no tenemos, bueno, sí tenemos algunos órganos de supervisión, órganos de control, pero lamentablemente no vemos al ciudadano como nuestro objetivo, ¿no? Nuestra parte interesada principal. Por ejemplo, en el tema de salud, yo me pregunto si el Ministerio de Salud tiene mapeado como el ciudadano hasta cuánto tiempo después de un terremoto podría dejar de funcionar los principales hospitales de Lima, ¿no? Que uno a veces se sorprende porque hubieron dos situaciones previas a la pandemia que te dejaban pensando, ¿no? Una fue esta deflagración que hubo en Villa El Salvador. Me acuerdo que fueron unas 30, 40 personas con quemaduras, que fue incluso a inicios del 2020, ¿no? En febrero. Veías cómo el hospital de esa zona de Villa El Salvador, María Auxiliadora, me parece, no tenían la capacidad para hacerle frente a 30 heridos.
a 30, 40 heridos, podías ver que los atendían en el patio, en camillas, y tú te das cuenta, ¿no? Y decías, oye, y ante un sismo de gran intensidad, ¿qué va a pasar? El hospital, primero, el hospital se va a mantener de pie. Segundo, la capacidad de heridos o el número de heridos, de personas afectadas ante situaciones como un terremoto, va a ser más de 30 personas, ¿no? Van a ser 30.000, 40.000, 50.000. Más adelante vamos a ver datos más precisos. Otra situación que te prestaba a un poco preguntarte, ¿no? Hubo un accidente de tránsito, me parece, en el Cerro San Cristóbal, que fue un domingo. Fue un domingo, me acuerdo que un bus se volcó, se cayó, hubieron cerca de igual 30, 40 heridos, y el hospital donde llevaron, no, es que los domingos no hay personal de turno y que esperen el lunes, ¿no? Pero ya el lunes sí lo vamos a atender. Y de nuevo te preguntabas, ¿no? Te preguntabas que entonces si hay un sismo, hay que decirle al sismo que no sea domingo porque no va a haber mucho personal atendiendo en los hospitales y mejor que sea un día de semana y en horario laboral, ¿no? Cosas así son de repente situaciones que a uno como ciudadano lo hacen reflexionar sobre qué tan preparados estamos, ¿no? Y como les decía, si somos servidores públicos, tenemos que analizar que esa parte interesada principal es precisamente el ciudadano, ¿no? Nosotros nos debemos a los ciudadanos, son los ciudadanos quienes pagan sus impuestos y con eso nos pagan nuestro sueldo, ¿no? Ya sea autoridades, ya sean asesores, ya sean, no sé, el cargo que tuviésemos, practicantes, analistas, especialistas, nosotros nos debemos al ciudadano y tenemos que estar pendientes de ellos porque si no, no habría razón de una entidad pública, ¿no? Bien, un poco hablarles de la norma ISO, ¿no? La norma ISO 22301, si bien es la más conocida a nivel local, ya Eso, que... ¿Sí? sí, disculpa la interrupción. Sí. Aún no estás compartiendo tus PPTs. Ah, ok, perdón. Bien, disculpen. Sí, les decía que lo importante que es nosotros como servidores públicos, tener al ciudadano siempre como una parte interesada, ¿no? La principal parte interesada de cualquier actividad o los procesos o servicios que yo brindo como entidad, ¿no? Bien, la ISO 22301 es la norma quizás la más conocida a nivel local, a nivel internacional, pero hay otros marcos de referencia o buenas prácticas como el DRI, por ejemplo, que es el marco norteamericano. Si bien el DRI es una institución que data de 1990, ya venía también desarrollando buenas prácticas. También está el BCI, ¿no? Que es el Business Continuity Institute de Reino Unido, que es un poco más reciente de los años 90. Y también está ICOR, ¿no? Que es una organización que busca promover la resiliencia organizacional, también americana, ¿no? Acá algo que destacar es que, por ejemplo, el INACAL a inicios de la pandemia, mes de abril, mayo, ellos publicaron la norma técnica peruana 22301 actualizada del 2019. La publicaron para que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda revisar un poco de esta buena práctica, de este marco y poder implementar en caso no hubiese ya contado con un plan de continuidad, con un sistema de gestión de continuidad y podías revisarlo en línea, ¿no? Algo que de repente otros países no hicieron, pero INACAL tuvo esa labor muy valiosa y que sirvió de repente a muchas entidades para poder establecer sus estrategias, para poder reanudar las operaciones, ¿no? Algunos conceptos importantes de la norma hay que diferenciar tres conceptos, ¿no? Importantes. ¿Qué es la continuidad como tal? ¿Qué es la gestión de la continuidad? ¿Y qué es el sistema de gestión? La continuidad como tal es la capacidad de la organización. La capacidad de la organización para continuar con la entrega de los productos o servicios en un nivel de operación aceptable, ¿no? Porque recordemos que cuando tú simplemente ante una situación disruptiva cierras tu negocio, cierras tu entidad y ya no ofreces los productos o servicios al ciudadano o a tus clientes, en el caso de organizaciones privadas, es evidente que si tú no estás disponible, va a haber otra empresa que va a ocupar tu lugar y tus clientes se van a ir al otro lado. En el caso de una entidad pública es un poco difícil porque somos, por así decirlo, entidades exclusivas que nos dedicamos a cierto rubro, por ejemplo, en el tema de sacar brevetes, ¿no?
el MTC es el encargado de la emisión de brevetes y no es que así nos atienda mal, así se demoren, así cierre un mes, voy a tener que esperarlo porque es la única entidad donde me van a poder brindar un brevete para poder conducirlo. Esa es la continuidad del negocio, la capacidad de la organización. La gestión de la continuidad es el proceso en sí. No es solamente implementar la continuidad y decir, ya tengo mi plan, aquí está escrito todo lo que voy a hacer o cómo voy a responder ante la emergencia, ante el evento disruptivo y ya está, lo cierro ahí. No, la gestión de la continuidad va más allá, es un proceso de implementar y mantener el plan de continuidad del negocio, porque pueden haber distintos cambios, nuevos procesos, de repente nuevos productos, nuevos servicios que brindo, incluso cambios en los recursos, ¿no? En los recursos que yo utilizo para desarrollar estos procesos de servicios, llámese recurso humano, llámese recurso tecnológico, llámense, qué sé yo, proveedores, recursos físicos, una serie de cambios que por eso que se mantiene en un proceso, ¿no? Un proceso de implementar y mantener ese plan de continuidad. A eso se llama gestión de la continuidad. Y el sistema de gestión de continuidad del negocio va más allá, ya es un conjunto de elementos interrelacionados. Como todo sistema de gestión, va a permitir controlar, evaluar, mejorar de manera continua, ¿no? El ciclo de Deming, el plan, do, check, act, todo sistema de gestión nos va a permitir nosotros hacer pruebas de este documento, nos va a permitir evaluar y proponer planes de mejora, porque seamos sinceros, no todo documento que podamos hacer o realizar con las herramientas disponibles va a permanecer actualizado en el tiempo, ¿no? Si no hay una persona detrás, un equipo, un coordinador que ve estos temas en la organización, puede que desarrolle un plan en el año N, pero pasan 5 años, ocurre el evento, voy a querer usar el documento, voy a querer ver el documento y decir, estos procesos son más importantes, esta es la persona que ve estos procesos, utilizan tales recursos, y oh sorpresa, no son esas personas, ya cambió, ya el proceso no lo hace tal persona, las herramientas que necesito no son estas, sino que a todo esto lleva un sistema de gestión de continuidad, ¿no? Controlar, evaluar y mejorar de manera continua. Y el plan de continuidad de negocio como tal es el documento que te va a brindar la información documentada, ¿no? Que es una guía que cualquier persona de la organización va a poder revisar para poder responder ante el evento disruptivo con la finalidad de reanudar y restaurar la entrega del producto de forma coherente, ¿no? De acuerdo a los objetivos que tiene la institución, la organización que se ha planteado. Hay que diferenciar esos conceptos entre continuidad de negocio, la gestión de la continuidad, el sistema de gestión de continuidad y qué es un plan de continuidad del negocio. Un poco asociándolo a esta norma que les comentaba, la resolución ministerial 028-2015 de PCM, este documento era lineamientos para implementar la gestión de continuidad del negocio en las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y te pedía textualmente que el titular de la entidad tenía que aprobar el plan de continuidad. Ahí sería interesante en algún momento poder llevar una estadística, ¿no? ¿Qué entidades sí llegaron a aprobar un plan de continuidad y cuáles no? Sería interesante, esta resolución que les comento fue aprobada en 2015 cuando aún existía la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres en PCM, ¿no? Que lamentablemente ya no existe, cambió por el Viceministerio de Gobernanza Territorial en el año 2018, me parece, y lamentablemente, como muchas políticas públicas, se crea el documento, se saca la norma, el reglamento, la ley, y creen que solamente aprobando el documento se va a implementar solo, ¿no? No hay nadie haciéndole seguimiento, las entidades dicen, mira, salió este documento, qué bueno. Y ahí queda, ¿no? Lamentablemente no ha habido un seguimiento oportuno para el cumplimiento de esta norma. En algún momento hubo un licenciado en INDECI, el licenciado Miguel Ángel Vargas Machuca, que en paz descanse. Si alguno de los presentes de repente trabaja en un ministerio, él durante muchos años, desde que salió esta norma en el 2015, iba ministerio por ministerio preguntando cómo van con la implementación de esta norma. Era la única persona que en sí yo tengo ahorita mapeada de las personas que he podido conocer, que hacía un seguimiento continuo y quizás un poco evangelizador, ¿no? Sobre por qué es importante la continuidad del negocio. Estamos hablando de 2015, 2016, 2017. Esperemos que muchas de las entidades en las cuales él tocó la puerta y preguntó y se preocupó por la implementación de este plan de continuidad hayan podido responder y lo hayan recordado. Como les digo, él falleció el año pasado en el mes de noviembre a causa del COVID,
pero luego de él no conozco a otra persona, ya sea en Indesi, ya sea en PCM, que haga seguimiento de esta norma, ¿no? La norma de PCM de la 028. Y bueno, otro concepto importante que es bueno que ustedes conozcan es ¿qué es un evento disruptivo? Un evento disruptivo es aquella situación, incidente, ya sea anticipado o no. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Las pandemias. Las pandemias son eventos anticipados. Nosotros ya veíamos venir desde febrero, en marzo, quincena ya, cuando el 16 de marzo que inició la cuarentena, fue algo que desde enero ya algunos bancos, algunas instituciones financieras ya tenían en el radar esto. Muchas instituciones financieras empezaron a comprar lotes de computadoras, de laptops en enero, en febrero, ¿no? Incluso luego cuando muchas instituciones públicas u otras organizaciones más pequeñas querían comprar a los proveedores de estas marcas de laptops, HP, Dell, no tenían stock, porque ya el banco ya se había comprado un lote grande y los siguientes lotes también tenían ya como destino los bancos, ¿no? Ya habían empresas que aminoraban o tenían en el radar que iban a tener que hacer trabajo remoto. Y estas situaciones, ¿por qué los bancos ya estaban preparados? Básicamente porque la regulación que tiene la SBS, o bueno, a nivel internacional, son las entidades financieras las que iniciaron el tema de la continuidad del negocio, ¿no? Como les decía en un momento inicial, cuando tú ves en términos económicos cuánto vas a perder o cuánto vas a dejar de ganar si no operas, o el riesgo que podría correr tu marca y tus clientes se podrían ir a la competencia, es más fácil, ¿no? Es más fácil tener una visión clara de que la continuidad del negocio es importante, ¿no? Como les decía, por ejemplo, casos como el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, muchos bancos grandes, ¿no? De Estados Unidos, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, tenían oficinas en las Torres Gemelas, pero al día siguiente ellos operaron de una forma, por así decirlo, con un nivel al menos ya mínimo, porque como son bancos grandes internacionales, tenían un respaldo tanto de data center, de lugares alternos para sus trabajadores, o incluso tenían estrategias donde, bueno, no tenían a sus trabajadores en Estados Unidos dispuestos a trabajar, pero podían reemplazarlos con trabajadores de otros países, ¿no? De sucursales en otros países de Europa, donde no había estas situaciones no había ocurrido atentados, ¿no? Ese es un tema que también hay que tenerlo siempre al tanto, ¿no? Y situaciones acá en Perú, por ejemplo, que ustedes recuerden, lo último que yo recuerdo ha sido en el 2018, me parece que hubo un incendio en San Isidro, en uno de los edificios, y que seguro muchos de ustedes, de un banco también, y que seguro muchos de nosotros no nos dimos cuenta, no nos dimos, muchas veces cuando una organización está preparada, tiene su respuesta o su estrategia de respuesta ante una situación disruptiva, la tiene tan preparada y tan bien implementada que los usuarios de bancos no nos damos cuenta. No sabemos que, por ejemplo, el BCP en algún día X activó su plan de contingencia y trabajó con su data center que no está en Perú, sino está en otro país. No nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque instituciones, como les decía, del sector financiero, están preparadas, ya tienen cierto tiempo importante implementando, poniendo en práctica los planes de continuidad ante situaciones disruptivas, ¿no? Estos términos que ustedes ven, quisiera tocarlos más adelante, pero son conceptos muy importantes donde nosotros como una organización vamos a poder determinar de acuerdo a la regulación que podamos tener o de repente al apetito al riesgo que pueda tener el titular o el dueño de la empresa, hasta cuánto es mi tiempo máximo tolerable en el cual yo puedo dejar de operar o de brindar los servicios, ¿no? Más adelante con un gráfico creo que lo vamos a poder apreciar mejor. El tiempo objetivo es el tiempo que yo estimo, ¿no? Yo al momento de desarrollar, de hacer mi análisis vía, mi análisis de riesgo, voy a poder definir bien, de acuerdo a la elaboración de mi análisis de impacto, mi tiempo objetivo, en 2 días, yo ya voy a estar arriba, yo voy a estar operando a cierto nivel con ciertos productos, ciertos servicios, y claro, ¿no? El tiempo objetivo siempre va a ser menor al máximo tiempo tolerable, donde ya los impactos me van a generar me van a perjudicar como organización. Y bueno, el nivel mínimo de servicio, también lo vamos a ver en el gráfico, un poco que se entienda más, seamos un poco conscientes, ¿no? El nivel de operación de toda organización, por ejemplo, opero al 100% en situación normal,
pero mi respuesta ante una situación disruptiva, teniendo un plan de continuidad del negocio preparado y bien elaborado, bien practicado, no voy a poder responder al 100%, ¿no? Quizás voy a responder con ciertas líneas de negocio solamente o con ciertos servicios, quizás al momento que el alta dirección o que el equipo estratégico, el equipo táctico definamos estos tiempos, él va a decir, mira, ocurre el evento disruptivo y que nuestro plan de continuidad solamente considere tales servicios y bueno, eso va a representar cerca del 30-40% de mi nivel de operación. El resto de procesos pueden esperar, no es que ya no lo voy a reanudar, sino que pueden esperar de repente 3 días, 4 días, 5 días, al momento que me voy recuperando y ya voy a iniciar con el 100% a la semana, ¿no? Va a depender mucho también de la capacidad económica que una organización tenga para poder responder o implementar estas estrategias de recuperación, ¿no? Un poco hablarles de las cláusulas. Las cláusulas, como toda norma de gestión, tenemos que conocer el contexto, ¿no? Tenemos que conocer quiénes son nuestras partes interesadas, cuál es el alcance del sistema de gestión que queremos implementar. Tenemos que identificar los requerimientos regulatorios. Por ejemplo, aquí me parece que el sistema financiero sí tiene tiempos máximos que los bancos, las instituciones financieras tienen que reportar a la superintendencia si hay eventos mayores a 20 minutos. Si hay alguna institución financiera que en 20 minutos no reanuda sus operaciones, la superintendencia en algún momento va a tener que hacer su labor de multar a esa institución, ¿no? Pero por el caso de empresas, por así decirlo, eléctricas, de telecomunicaciones, otro tipo de empresas, me parece que no, a nivel local no hay, ¿no? Pero ahí también es un tema ya de evaluar la capacidad que tienen estas empresas para poder implementar estos planes, ¿no? Para no ver perjudicados a quién, a los clientes, ¿no? A los clientes y muchas veces a los ciudadanos. La cláusula 4 del contexto, también la organización debe establecer y documentar, implementar y mantener el sistema de gestión. Como les decía, no es un proceso único que lo hago, bueno, contrato un consultor, designo una persona dentro de la organización, le pago su curso de la norma ISO 22301, que levante los procesos críticos, que levante los recursos y ya está, ya se acabó, ya que vuelve a sus funciones anteriores. Así no es, así no funciona. Como todo sistema de gestión, tenemos que implementar y mantener ese sistema de gestión vigente para que pueda dar respuesta efectiva ante situaciones, ¿no? El liderazgo, en verdad, es algo fundamental en todo sistema de gestión y creo que más aún en este caso de la 22301, ¿no? Como les comentaba, en mis experiencias laborales, puedo dar fe que muchas personas que ocupaban cargos de alta dirección, cuando les tocaba estos temas de continuidad del negocio, incluso, por así decirlo, un poco más se burlaban de ti, ¿no? Porque decían, uy, tú siempre piensas en terremotos, en que se va a quemar el edificio, pero acá no ha pasado, ¿no? El típico, como no ha pasado, no va a volver a pasar. Lamentablemente, muchas autoridades, hay que ser conscientes, muchas autoridades, estos temas del sistema de gestión no lo ven como algo importante, ¿no? Espero que luego de haber afrontado la pandemia, ya tengan un nivel de conciencia bien puesto y se preocupen por la implementación de esta ISO, ¿no? Como les vuelvo a repetir, hay una norma local, una norma de PCM que dispone que las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno deben implementar la gestión de la continuidad. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos las consecuencias de no estar preparados ante situaciones disruptivas, ¿no? La alta dirección tiene que promover la mejora continua de este sistema de gestión, tiene que garantizar los recursos necesarios, tiene que establecer roles y responsabilidades, porque obviamente, ¿no? En las organizaciones públicas, por el momento, creo que no todas las instituciones públicas tienen un departamento que vea gestión de riesgo, gestión de continuidad, ¿no? A lo mucho le encargan a las oficinas de planeamiento temas de control interno y por ahí como hay un componente de evaluación de riesgos, ya él ve riesgos, entonces a él le voy a encargar que haga mi plan de continuidad. Y lamentablemente queda en un cumplimiento puntual para presentar nomás, porque en enero tengo que hacer mi evaluación de diagnóstico del sistema de control interno y ya, ahí quedó, ¿no? Ya cumplí, tengo mi plan, sí tengo mi plan, ya. Le doy check a la pregunta 60 y no, a la pregunta 20 y tantos y con eso cumplo, ¿no? No es así. La alta dirección tiene que preocuparse de que ese plan de continuidad sea integrado a la organización, que forme parte de la cultura organizacional. Y como todos sabemos, ¿no? Si el titular de la entidad no compra o no promueve ciertos temas, abajo las áreas misionales,
van a estar en su día a día, los órganos de soporte, de apoyo van a estar en su día a día y no van a tener este tema vigente, ¿no? No se va a poder desarrollar. Por eso que el liderazgo es fundamental en todo sistema de gestión, más aún acá en la ISO 22301. El tema de la planificación también es muy importante, ¿no? Porque la propia entidad tiene que definir cuáles son esos objetivos de continuidad, a dónde quiere llegar, ¿no? ¿Qué quiere mostrar o cómo, hasta qué nivel de impacto va a poder soportar de no operar o no desarrollar ciertos procesos o ciertos servicios, ¿no? La cláusula 7 de apoyo, como les digo, las cláusulas son estándares en las normas ISO, así que no voy a entrar a mucho detalle en ellas, voy a centrarme en la cláusula 8, donde están las herramientas que nos van a permitir a nosotros desarrollar la gestión de continuidad, ¿no? La cláusula 8 básicamente te habla de la competencia, ¿no? Que las organizaciones tienen que definir a personas con competencias necesarias para realizar este trabajo, ¿no? Toma de conciencia de la política, de las implicaciones que llevan no cumplir estas cláusulas del sistema de gestión, el rol, ¿no? El rol y responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros en la organización. ¿Qué pasa? Pasa que muchas veces al momento que tú defines una estrategia de continuidad, no piensas en que la persona encargada de realizar el proceso, por así decirlo, de tesorería, ante una situación disruptiva puede que la persona no esté disponible, ¿no? Por X motivo, se cayó su casa, de repente tiene algún familiar herido, no sé, X motivos, y no defines una persona de reemplazo que pueda suplir en caso esta persona no esté, pero si mi servicio de tesorería es importante y yo lo he considerado dentro de mi plan de continuidad, obviamente voy a tener que definir una o dos personas alternas, porque precisamente si no está disponible el titular, va a tener que ir alterno, ¿no? Y todo este tema de conciencia tiene que ser generado en toda la organización, en los roles que sean necesarios definir para el plan de continuidad, ¿no? La comunicación también es importante, tanto interna como externa, ¿no? A nivel nacional, me parece la última estadística que pude ver en el 2009 sobre cuántas organizaciones en Perú tenían una certificación ISO 22301 y que podía ser visualizada en sus portales institucionales, eran 5 o 6, contadas con los dedos. Ninguna institución pública, dicho de paso, ¿no? A diferencia de quizás la norma 27001 de seguridad de información, que hay muchas entidades públicas que tienen su norma certificada 27001, incluso la 37001, ¿no? Estaba viendo que son cerca de 60, 70 organizaciones ya a nivel local que tienen una certificación 37001, gestión antisoborno. Qué bueno que hayan considerado que ese sistema de gestión es importante en el desarrollo de su empresa, pero también acordémonos de esta norma, ¿no? La 22301, que precisamente te va a permitir o te va a garantizar que durante una situación disruptiva tus servicios se van a reanudar en un tiempo objetivo para satisfacer las necesidades de tus partes interesadas, ¿no? Esta es la cláusula 8, donde sí quisiera poner un poco más de énfasis. ¿Por qué? Porque aquí te hablan de dos cosas, bueno, en verdad son 6 puntos fundamentales, ¿no? Que si bien son quizás puntos técnicos, yo voy a tratar de hacerlo lo más amigable posible, porque no todos los que estamos en la charla de repente nos hemos capacitado o nos hemos especializado en el tema de continuidad. 2 puntos importantes y 2 conceptos importantes que quisiera que ustedes tengan en mente al momento de salir de la charla es el análisis de impacto al negocio y la evaluación de riesgos, ¿no? Precisamente estos 2 puntos son el input que todo plan de continuidad necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque en el análisis de impacto del negocio, tú vas a poder conocer cuáles son aquellos procesos y servicios más importantes de tu organización, los más críticos, por así decirlo, no solamente el core, ¿no? Porque pueden haber procesos importantes, pero no son críticos. Pero en este análisis de impacto, básicamente tú vas a sentar o a reunirte tanto con la parte estratégica, con la parte táctica y con la parte operativa de quien desarrolla los procesos en la institución y vas a poder ver los impactos. ¿Qué impactos pueden generar que tal o cual proceso, incluso no solamente a nivel de proceso, estamos hablando también qué actividades soportan esos procesos y qué recursos requiere esa actividad para poder brindar ese proceso, ¿no? Este análisis de impacto del negocio es en verdad muy útil y es fundamental para nosotros poder tomar una decisión y definir una estrategia y una solución para la continuidad del negocio de mi organización.
Básicamente, análisis de impacto del negocio es determinar qué procesos críticos tengo en mi organización y cuáles son los recursos que me van a soportar el desarrollo de estos procesos. Y la evaluación de riesgos es en sí analizar qué amenazas tengo yo frente o por afrontar, ¿no? De repente riesgos emergentes que yo vea, por ejemplo, les comentaba esto de las instituciones financieras que ya desde enero tenían como algo emergente o tenían en el radar y se fueron preparando el tema de la pandemia, ¿no? Pero no sé cuántas organizaciones, entidades públicas tienen un especialista en gestión de riesgos que pudo haber avisado o tocado la puerta siquiera del titular, oye, por si acaso hay este evento que podría afectarnos, así que te recomiendo ir preparándonos, ¿no? Para la situación y poder dar una respuesta. No sé si muchas entidades o pocas tuvieron que cerrar, simplemente cerraron una semana, 15 días, y cuando vieron que la cuarentena seguía, ya no eran 15, no eran 30, no eran 30, no eran 45. Ahí recién se dieron cuenta, oye, pero yo tengo que volver a operar, ¿no? Tengo que atender a mis ciudadanos. De repente ya habían algunas noticias en que podías ver tal entidad no está operando, tal municipalidad o tal servicio que se brinda al ciudadano no está habilitado. Mucho, por así decirlo, ya por roche tuvieron que abrir y disponer, actuar sobre la marcha y definir qué procesos iban a ser los primeros en levantar, ¿no? Con estas dos herramientas, el análisis de impacto del negocio y la evaluación de riesgos, yo voy a poder definir cuál va a ser mi solución, mi estrategia, ¿no? De repente hay instituciones públicas u organizaciones que podrían aguantar tranquilamente dejar de operar una semana, ¿no? Y no pasa nada. Hay entidades públicas que de repente tienen ese privilegio, ¿no? De no sean necesarias en el corto plazo. Pero hay otras instituciones, por ejemplo, entidades que son rectoras de 7 sistemas administrativos, como tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión pública. Entidades de ese tipo creo que no se pueden dar el lujo, ¿no? No podrían darse el lujo de decir, bueno, yo sí puedo dejar de operar 3, 4 días porque no hay forma, ¿no? El país se paraliza. Así el evento ocurra solamente en Lima, creo que las más de 2.500, casi 3.000 entidades públicas en todos los niveles de gobierno utilizan el CIAF para ciertas cosas, ¿no? O ciertos módulos o ciertos sistemas del MEF para poder operativizar su día a día. Por ejemplo, el MEF en el 2012 implementó su plan de continuidad del negocio. Y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué? Ah? ¿Por qué es importante hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Alguien nos lo exige? 2012 no había norma, no había una norma que te exija, pero fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional como en una visita que un equipo especializado vino y comentó, ¿no? Que era importante y fundamental que el Ministerio de Economía implemente un plan de continuidad del negocio. Y se implementó, ¿no? En ese entonces no era muy bien visto porque consideraban que como no hay una norma que nos exija, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? Lamentablemente muchos titulares solamente piensan en el día a día y no se prevé una planificación estratégica, ¿no? Pero bueno, como les decía nuevamente, en el 2015 se pudo promover, porque fue el MEF quien promovió a través de PCM esta norma, la Resolución Ministerial 028-2015, para que sea una implementación general, ¿no? Porque no es que el MEF solamente sea importante, hay muchas otras instituciones que deberían haber implementado su plan de continuidad. Instituciones como el Banco de la Nación, por ejemplo, ellos tenían ya un plan de continuidad y pudieron hacer frente a esa situación de la pandemia. Y ante un terremoto también están preparados. ¿Por qué? Porque es un banco, ¿no? Como les decía, a los bancos y la Superintendencia de Banca y Seguros tiene una regulación que les exige contar con un plan de continuidad del negocio para poder tener una respuesta oportuna, ¿no? Una vez que yo defino mis estrategias y soluciones, no es solamente definirlas y decir, ya, voy a tener una estrategia de respuesta, una sede alterna, ¿no? Una sede alterna donde mis trabajadores y mi sede se ve afectada van a ir y van a trabajar desde ahí. No solamente definir eso y dejarlo ahí, ¿no? Sino que uno tiene que implementar esa estrategia, ¿no? Implementar y lo más importante, programar ejercicios, porque muchas entidades públicas, muchos compañeros, conocidos que tengo, me decían, ya tengo mi plan de continuidad, ya lo probé el titular, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué haces? Lo practicas, lo ensayas, ¿no? Aprovecha tus simulacros anuales que hay, que programa Indesi, y en esas fechas haz tu simulacro. Aplica tu árbol de comunicación, a ver, llama al titular y simula una situación
de emergencia a ver cuál es la respuesta, cómo se canaliza, cómo activamos el plan de continuidad. Porque un documento como tal de 200 hojas, porque ese fue el documento que nos dejó uno de los consultores que contratamos en el MEF, ¿no? Un documento así de 200 hojas y que obviamente al momento de responder una emergencia no te ibas a poner a leer, ¿no? A leer todo, sino que cómo tú interiorizas un plan de continuidad poniéndolo en práctica. Y precisamente son en las prácticas, en los ejercicios que tú puedas realizar de este plan, donde tú te vas a dar cuenta, oye, tal cosa no va a funcionar, porque mira, he hecho la prueba y, por ejemplo, movilizar a mi personal de tal lugar a tal lugar, no va a poder porque la persona X no puede o porque de repente no tiene la condición, las movilidades que utiliza mi organización no lo va a poder llevar, el data center que tengo no es compatible, los servidores de aquí no son compatibles con los otros, no están actualizados mis sistemas en los equipos de la sede alterna, una serie de situaciones que van a saltar precisamente en este programa de ejercicios, ¿no? Es una parte fundamental que deberíamos nosotros al momento de implementar este sistema de gestión considerar, ¿no? Un programa de ejercicios. Y bueno, el último punto de esta cláusula 8 es la evaluación de la documentación, ¿no? Y la capacidad de la continuidad del negocio, precisamente producto de las pruebas, ¿no? Producto de las pruebas yo voy a evaluar si esa documentación de mis 200 hojas que me dejó el consultor para, cuando lo contraté para que me haga mi plan de continuidad, funcione, ¿no? Que no quede el documento como algo para presentar o para cumplir y nunca se utilice y llegue el momento en que lo necesito y esté desactualizado o simplemente no funcione. Bueno, la cláusula 9, como toda norma, nos habla sobre la evaluación de desempeño, ¿no? Aquellas auditorías internas, las auditorías internas en intervalos programados, que son un requisito precisamente de la norma, y la revisión por la dirección, ¿no? Yo, al momento que hago mi sistema de gestión, necesariamente tengo que monitorear, medir, analizar y evaluarlo, ¿no? E informar todo esto a la alta dirección, no quedarme con la información o de repente el titular no podría desentenderse y decir, no, no es algo que me corresponda, tal cosa lo ve tal área y a mí no me incumbe, ¿no? Precisamente los sistemas de gestión, como vimos en la cláusula 5, requiere un liderazgo absoluto, ¿no? De todos estos temas, precisamente para que el proceso de mejora continua pueda darse, ¿no? Y bueno, la cláusula 10 de mejora, precisamente las no conformidades que generalmente vienen después de una auditoría y las acciones correctivas con las cuales puedo dar atención a estas no conformidades, ¿no? Bien, este gráfico, miremoslo un momento y tenemos dos escenarios. Me van a disculpar un poquito, voy a tomar un poco. Bien, hay acá dos situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el eje de la izquierda vemos el nivel de operación normal de una organización. Llega un momento que ocurre un incidente disruptivo. Podría ser un terremoto, una protesta masiva que genere caos en la ciudad, un incendio, un ataque cibernético, ¿no? Ahora que todos estamos en virtual, los ataques cibernéticos, la ingeniería social, está a la orden del día, ¿no? Y bueno, un corte de energía eléctrica, ¿no? Son situaciones, algunos incidentes disruptivos a los cuales un plan de continuidad podría ayudarte a hacerle frente, ¿no? Ocurre el incidente y entonces, ¿qué pasa? Dos escenarios. La línea roja es el escenario que podría darse o que se va a dar cuando una organización tiene concebido, practicado un plan de continuidad. Les hablaba de el tiempo objetivo, ¿no? Por ejemplo, en esta organización vemos abajo en el eje de abajo el tiempo objetivo de recuperación y el máximo tiempo tolerable. Como esta organización cuenta con un plan de continuidad, al momento que ocurre el incidente, si bien su nivel de servicio puede disminuir, nunca va a estar por debajo del nivel mínimo, que es la zona sombreada con color plomo, nunca va a llegar a esa zona. ¿Qué quiere decir? Que yo, al momento que defino mi vía, mi análisis de riesgo, mi estrategia, siempre voy a tratar de estar por encima del nivel mínimo de operación, ¿no? Y voy a poder incrementar al momento que pasa el tiempo, pasan los días, las horas, voy a poder incrementar mi nivel de operación y voy a poder volver a la normalidad. Pero ¿qué pasaría en una situación donde no cuento con un plan de continuidad? Simplemente mi nivel de operación cae a cero, no voy a tener definido un tiempo objetivo, no voy a tener definido un máximo tiempo tolerable, pero sí, si ustedes se dan cuenta, si yo
pasan los días, pasan las horas y no vuelvo a operar o no puedo darle un servicio a mi cliente, a mi parte interesada principal, simplemente voy a morir, ¿no? Voy a morir y el impacto que pudiese darse de yo no operar, simplemente va a desaparecer la organización. Les decía que esto en temas económicos es más entendible porque puedes sacar cifras, ¿no? ¿Cuánto vendo en un día? ¿Cuánto vendo en una hora? ¿Cuántos créditos puedo dar en 2 días, en 3 días? Ahí puedes ver, cuando hablas con términos económicos quizás es más fácil, ¿no? Pero como les decía, muchas entidades públicas no vemos ese impacto reputacional que podría generar dejar de operar 2, 3, 4, 5, 15 días, ¿no? Porque bueno, el ciudadano puede esperar, ¿no? Puede esperar el ciudadano y bueno, estamos en emergencia y nada, no tengo, igual mi presupuesto está asignado y no es que yo viva del día a día con mis ingresos que genero. Lamentablemente han habido situaciones así que como respuesta a la pandemia de que dejé de operar y no pasa nada, no hay problema, igual el ciudadano que espere, ¿no? Esa estrategia de solución de esperar y no hacer nada, hay que sacarla de nuestras mentes. Desde la posición donde estemos, ¿ah? Desde la posición donde estemos en nuestras entidades, tratar de fomentar esta cultura de que tenemos que ser útiles y tenemos que dar servicios de calidad y ante situaciones disruptivas, más aún, ¿no? Más aún el ciudadano nos necesita. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para implementar la continuidad del negocio, no? Muchas entidades, tuve la oportunidad de conversar justo en el 2015, cuando salió esta norma de PCM, con algunos colegas en otras entidades públicas y me decían, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Tengo que contratar a un consultor que me cobra $100,000 por hacer este plan de continuidad, por venir a revisar mis procesos y levantarme toda la información? O puedo hacerlo, o puede hacerlo una persona interna, un equipo interno, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? ¿Creen que necesariamente un consultor externo es quien más conoce de mi entidad, de mi organización? ¿O soy yo, o es un equipo dentro de la organización quien puede tener esa información y simplemente facilitarla a una persona que conozca la norma, que conozca las herramientas que les he mostrado, el análisis de impacto, el análisis de riesgos? Y nosotros mismos dentro de nuestras organizaciones tenemos la información fresca, conocemos nuestra operatividad y podemos levantar la información que un plan de continuidad necesita. No necesitan contratar consultores carísimos, firmas internacionales para implementar estos planes de continuidad. Seamos conscientes de que tenemos dentro de las organizaciones públicas al menos personal del área de planeamiento, de la alta dirección, secretarías generales, son esas personas que tienen experiencia en la institución, quienes tienen toda la información necesaria como para levantar los procesos críticos, levantar cuáles son los recursos que necesito para esos procesos, levantar cuáles son los impactos, si hay alguna norma que me exige, si hay algún convenio, algún contrato que yo tengo con un tercero que me solicita o que me exige que yo tengo que siempre tener un nivel de servicio aceptable. A la interna de cada organización se conoce esta información. No, al momento que quieran implementar esta norma o la resolución 028, no esperen en que va a ser un consultor externo quien pueda facilitarles el trabajo, sino que a nivel de organización pueden formar equipos para poder implementar y establecer cuál va a ser la estrategia, la solución para poder brindar servicios en un nivel mínimo aceptable a los ciudadanos, ¿no? Bien, a modo de resumen, ¿cuáles son los elementos claves? Básicamente, identificar los productos y servicios de la organización y las actividades necesarias, ¿no? Para poder proporcionarlas. Conocer las prioridades para reanudar la entrega y actividades y los recursos que requieren estas actividades, ¿no? Comprender claramente las amenazas del entorno, porque recuerden que las organizaciones se mueven en un entorno cada vez más cambiante, es dinámico, ya no es que la organización define un FODA no sé, hace 5 años y ese mismo FODA va a permanecer en el tiempo, ya no es así. Ya las amenazas varían, incluso hay amenazas, no sé, sociales, amenazas del entorno político que nosotros como institución deberíamos estar mapeando, ¿no? Estar mapeando y de repente poder prever algunas situaciones que podrían pasar. Es siempre este chip de gestionar riesgos, no es que voy a esperar que el riesgo se materialice para recién pensar en una respuesta, por así decirlo, reactiva, ¿no?
dejemos el chip de ser reactivos a ser preventivos, ¿no? Otro elemento clave para la continuidad es contar con mecanismos sólidos para reanudar las actividades en los plazos requeridos. Como les digo, a nivel de entidades públicas, no hay plazos, no hay ningún ente que nos exija, por ejemplo, ya tu ministerio tal, tienes que activarte en tales horas, tu ministerio tal, en tales horas, tu municipalidad tal, tienes que estar activo al segundo día. No hay, lamentablemente no tenemos esos plazos requeridos, a diferencia de una organización privada que sí siente, ¿no? Al momento que deja de operar 1 o 2 días, siente el impacto económico y por eso es más claro para ellos definir cuál es el tiempo objetivo, ¿no? Y un elemento clave fundamental también es garantizar que estos mecanismos se revisen y actualicen. Como les digo, no es un plan que yo generé en el 2012 y que se mantenga las mismas condiciones de ese plan 2012 se mantengan en el 2021, ¿no? Definitivamente uno tiene que ir actualizando de forma al menos anual, por lo menos anual, el análisis de impacto del negocio, el análisis de riesgos, al menos anual, ¿no? Y bien, los beneficios creo que ya los he podido comentar a lo largo de la presentación, ¿no? Básicamente, mejorar la compresión de las actividades indispensables y los recursos que le dan soportes a estas actividades, ¿no? Voy a poder interactuar con el negocio o con la organización y enfocar cuáles son los desafíos que yo tengo como organización. Utilizar un enfoque proactivo para reducir al máximo el impacto de los incidentes disruptivos, minimizar el tiempo de interrupción tras cualquier incidente, va a disminuir costos y mejora la competitividad, ¿no? Como les digo, de repente desde el ámbito privado es más fácil entender, ¿no? ¿Qué tan competitivo soy? Si yo, por ejemplo, hay muchas empresas internacionales que requieren antes de contratar con una empresa, requieren que esta empresa con que voy a contratar tenga un plan de continuidad, tenga una ISO gestión antisoborno dentro de su organización. ¿Por qué? Porque son buenas prácticas que van a permitir tener cierta garantía de que esa organización me va a servir como una parte interesada, ¿no? ¿De qué le va a servir a una empresa transnacional contratar con una empresa que si hay un sismo en Lima va a dejar de operar y la otra empresa de afuera, al momento que quiere hacer el negocio, la operación, no va a estar disponible? Definitivamente no, ¿no? Y bueno, hay que establecer un marco de trabajo donde se definan los tiempos mínimos de recuperación. Definitivamente, ¿no? Estas definiciones van a salir del análisis de impacto del negocio y es más, muchas instituciones, muchos titulares de las entidades ya saben, tienen en la cabeza, ¿no? Por la experiencia que tienen, por el expertise o el conocimiento del negocio en el que están, ya saben ya cuánto es el tiempo máximo que podrían estar sin operar, ya lo conocen. Es simplemente poder registrarlo y en base a esos tiempos poder definir cuáles son las estrategias que yo necesito implementar. Bien, acá el mismo gráfico que les presenté hace un rato, he querido un poco mostrarles cuál fue en una línea de tiempo la respuesta del Estado, ¿no? Un poco si ven, como les decía, ya muchas empresas en febrero, incluso en enero, preveían, ¿no? Fueron aplicando ciertas estrategias de trabajo remoto, de distanciar a sus equipos para que puedan trabajar y en caso un trabajador del equipo A se contagie, no puede afectar al equipo B. Ya habían ciertas estrategias definidas, ¿no? Definitivamente aquellas instituciones que tenían un plan de continuidad del negocio pudieron sacarlo, de repente desempolvarlo y ver, oye, estas actividades tengo que seguir dándolas, esas actividades no. Pero muchas empresas esperaron quincena de abril o por ahí, recién para poder activarse, ¿no? Con trabajo remoto. Incluso muchas instituciones obligaron a sus trabajadores a ir presencial, ¿no? Sin importar el riesgo que corrían en movilizarse, de repente estar en el mismo ambiente con otras personas. Hay que tener en cuenta que el objetivo de este sistema de gestión, de esta norma, es la persona. Si bien permite garantizar la continuidad de la operación de la empresa, el objetivo principal es la persona, ¿no? Que la persona no se vea afectada. Persona, ya sea un trabajador mío o ya sea un cliente, un ciudadano al cual yo presto servicios, ¿no? Y bueno, esas respuestas, lamentablemente, no sé, ya las dejo a criterio suyo, si consideran que alguna de las entidades públicas de las cuales reciben servicios, ¿no? Por ejemplo, municipalidades, aún están en su nivel óptimo prepandemia o consideran que aún están por debajo del nivel prepandemia. Ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, entre las conclusiones y recomendaciones y reflexiones con las que quisiera concluir, es que tenemos que ser conscientes de los escenarios de riesgo de la organización. Tenemos que ver amenazas, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Recordemos que la pandemia es
una amenaza externa que llegó al Perú y nos chocó más fuerte que a los que donde empezó, ¿no? Debemos ser conscientes de las vulnerabilidades de la organización, las capacidades con las que cuentan, ¿no? Temas tecnológicos que muchas entidades, como les decía, no tuvieron la respuesta necesaria porque no tenían laptops, ¿no? Como tenían que mandar el equipo, el CPU, el monitor, el teclado a la casa del trabajador, y el trabajador no tenía el espacio para poder activarlo, ¿no? Incluso muchos trabajadores podrían no tener internet, ¿no? O un internet con capacidad suficiente para poder trabajar. No debemos preguntarnos si se producirá o no el evento, sino cómo debemos prevenirlo o si estamos preparados. Y recordar siempre que la mejor forma de asegurar la eficacia de la continuidad operativa es poniendo en práctica los planes de continuidad. Les pongo este ejemplo a modo de humor, ¿no? Que no es que por tener un documento de 200 hojas que tenga un plan de gestión de crisis, un plan de continuidad y procedimientos, no es que recién voy a sacarlo y voy a ponerme a leer qué hacer, ¿no? Sino que si no lo practicas, definitivamente no vas a saber cómo responder. Bueno, en esta lámina quiero un poco entrar al tema del terremoto. Como les decía, quisiera compartir con ustedes, si bien no podemos predecir cuál va a ser la siguiente amenaza o el siguiente evento disruptivo que pueda imposibilitar el normal desarrollo de mis procesos, de mis servicios, pero creo que cuando hablamos de Lima, o incluso la zona norte, zona sur de todo el litoral peruano, estamos hablando del terremoto, ¿no? El terremoto creo que es la amenaza más importante a la cual nosotros tenemos que saber responder cuando ocurra, ¿no? Principalmente, de repente, a nivel de gobierno local, las municipalidades, tema de salud importantísimo, bomberos, Ministerio de Transportes, ciertas organizaciones que deberían estar preparadas, y de seguro lo están, ¿no? Ante esta situación del terremoto. Los dejo con este video, por favor. Son 2 minutos para que podamos un poco reflexionar y un poco generar conciencia a nivel personal, familiar y en el trabajo, ¿no? Sobre la importancia de estar preparados frente a un sismo de gran magnitud. Y nada, muchas gracias nuevamente por la invitación y por favor, el video. Gracias. Ponernos a buen recaudo, tranquilos, porque está sucediendo en estos momentos un movimiento telúrico. A ver, esto está temblando fuerte. Calma, calma. Mantenga la calma. En este momento se está produciendo un sismo que ciertamente está haciendo que tengamos que salir. A ver.
Agradecemos a Ernesto Ninel Valencia Marchena por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, que serán presentadas por Carla Gutiérrez, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Ernesto, muchísimas gracias por la ponencia de esta noche. Tenemos muy buenos comentarios en las redes por tu exposición. Y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos un par de preguntas que nos ha llegado de parte del público, ¿no? Y la primera nos dice, las entidades públicas prevalentemente deben implementar las disposiciones contenidas en la Resolución Ministerial 028-2015 de la PCM, lineamientos para la gestión de la continuidad operativa de las entidades, o deben implementar la ISO en materia del análisis. ¿Cuál es tu opinión? Contándoles un poco cómo surgió esta resolución 028, como les comenté, surgió a propuesta del MEF, y nosotros desde el MEF tomamos las buenas prácticas tanto de la ISO 22301-2012 como las buenas prácticas del BCI. Así que esta resolución 028 contiene bastantes puntos que pueden ser tomados o, bueno, pueden ser implementados bajo la norma ISO. No va a haber ningún problema. Recordemos que si bien las normas se actualizan cada cierto tiempo, implementando la 22301 voy a poder dar cumplimiento a la 028. Y si implemento la 028 y quiero certificarme o de repente pasar una auditoría 22301, definitivamente voy a cumplir con gran número de los requisitos, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, dice, ¿la pandemia ha sido considerado para ti un incidente, un evento o un escenario de riesgo? Hay que diferenciar un poco. Un evento es una situación que genera por así decirlo, cierta incertidumbre, ¿no? En cambio, un incidente es algo ya materializado. Y un evento de riesgo, como les vuelvo a decir, es un evento me podría ocasionar cierta dificultad de conseguir mis objetivos, si queremos verlo a nivel de definición técnica. Pero el COVID definitivamente ha sido un incidente, y no cualquier tipo de incidente, ¿no? Sino un incidente disruptivo, definitivamente, más aún ante la situación que se encontraba el Perú y la poca preparación que teníamos en ciertos campos como la salud, ¿no? Después nos dice, bueno, para las buenas prácticas de ITIL es posible que se considere como un escenario de riesgo, ¿no? Indica, ¿no? Dice, dichos escenarios de riesgo, me refiero a la pandemia, están en la temática de riesgo. ¿Los proveedores de servicio externos a la entidad debieron considerarlo? Definitivamente muchos proveedores de servicios, ya sea telecomunicaciones principalmente, ellos van monitoreando, por así decirlo, los riesgos emergentes, ¿no? Un poco haciendo memoria en el 2020, a inicio del 2020, tú encontrabas la pandemia dentro de los riesgos emergentes, pero en el número 60. Número 60, imagínate. Los principales riesgos, por así decirlo, para ese año eran temas de ciberseguridad, temas sociales, temas de impactos económicos, porque venía China en poco crecimiento, Estados Unidos en el cambio de gobierno, pero no es solamente estar preparado por cada tipo de amenaza, sino que las estrategias que yo desarrollo para hacerle frente a estas amenazas puedan servir ante la peor situación, ¿no? Y bueno, en el tema de proveedores, no sé, centrémonos en telecomunicaciones. Bueno, respondieron de una manera no óptima, pero creo que estuvieron preparados, ¿no? La estrategia que han podido definir algunos proveedores de telecomunicaciones ha sido buena, ¿no? A pesar que de repente en sus planes de continuidad no estaba la pandemia, pero creo que la estrategia elegida sí pudo dar una respuesta efectiva, ¿no? Ok. Y bueno, la última pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué nivel de gobierno estuvo menos preparado para afrontar los incidentes disruptivos que produjo la pandemia? A título personal, yo creo que los tres niveles de gobierno no estuvieron preparados. Creo que en la imagen no llegué a comentar la foto, pero yo recuerdo muy claro esta imagen de algunas personas que tuvieron que regresarse a sus provincias, a sus regiones, caminando, ¿no? Caminando por la Panamericana, caminando por la Vía Expresa, como si no hubiese gobierno, como si no hubiese un MTC que pueda habilitar algún medio, que si no hubiese, no sé, medios de transporte que puedan utilizar estas personas para que puedan regresar a sus ciudades de origen, ¿no?
Y a nivel local, mira, yo vivo aquí en Miraflores y los primeros días no había limpieza, no había serenajo, no había nada. Recién al tercer, cuarto, quinto día, no sé en otras municipalidades, pero definitivamente en los tres niveles de gobierno faltó bastante preparación, ¿no? Y una lástima que no haya nadie haciendo seguimiento a esta resolución ministerial 028-2015 en todo ámbito, ¿no? Desapareció la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres de PCM, crearon el Viceministerio de Gobernanza Territorial, pero parece que la resolución quedó en el limbo, ¿no? Espero que en algún momento desde Contraloría se pueda hacer algún seguimiento oportuno, porque estas situaciones no es que ya acabó la pandemia y ya no va a pasar nada, sino que estamos ante peligros latentes. Muchas gracias, Ernesto. Queremos agradecer nuevamente la participación de Ernesto Ninel Valencia Marchena y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral Sistemas Gestión de la Seguridad de la Información, bajo la norma ISO 27001-2013, que estará a cargo de Dani Hans Campos Armas. La Escuela Nacional de Control ha lanzado 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en Invierte P. Estos cursos MOOC tienen como fecha de inicio el lunes 15 de noviembre. Asimismo, tenemos para ustedes el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos muy buenas noches.